Prólogo. Economista Pablo Zambrano Pontón. Es para mí un motivo de sano orgullo prologar este libro del brillante abogado y licenciado en Ciencias Políticas argentino, radicado en Cochabamba, Bolivia, Alberto Mansuetti, amigo personal y, por sobre todo, fundador del Centro de Liberalismo Clásico, una exitosa franquicia continental de economía política que trata de volver a juntar estas dos ciencias en una sola, la política, para que dejemos de soñar con eso del, abro comillas, previo cambio cultural, cierro comillas, y aterricemos para que pongamos los pies en la tierra y entendamos que solo con partidos políticos de corte liberal clásico en lo económico y conservadores en la cultura, alejados del progresismo entre comillas y el marxismo cultural, rescataremos nuestra subregión del atraso y la miseria a la que han confinado los partidos políticos estatistas de una izquierda siempre mala y una derecha generalmente mala. El liberalismo clásico es la derecha buena, la de la Biblia, del Estado no regulador, entre comillas, sino limitado a sus funciones específicas, seguridad, justicia y obra pública, con un sistema de educación, salud y pensiones jubilatorias pasado desde la administración estatal ineficiente hasta la administración por competencias delegada a sus actuales directivos, empleados y trabajadores, luego de una rigurosa selección técnica, profesional y en base a méritos, no a compadrazgos politiqueros y otorgando los cupones o vouchers, entre comillas, a las familias de menores recursos para que ellas, en forma libre, transparente y voluntaria, elijan el mejor sistema, sea privado o privatizado, ex público. Abro comillas. Eso es privatización, cierro comillas, nos dirán los radicales izquierdistas, siempre vocingleros, parte de esa fracasada minoría ruidosa a la que hay que sepultar en las urnas electorales. No lo es, en tanto no se está dando a precio de gallina enferma la administración estatal a los privados amigos del gobierno, como se hizo en el neomercantilismo del peronista Carlos Saúl Menem en Argentina, sino que se la está dando a sus actuales administradores en forma honesta y totalmente libre de corrupción, que a propósito no es el problema la corrupción, sino un síntoma del estatismo, por tener un Estado tan enorme. A cada paso hay que dejarle una mordidita, entre comillas, el consabido, abro comillas, aceitito, para que pueda rodar el trámite, cierro comillas. Vale la pena recordar especialmente a los más jóvenes, carne de cañón predilecta para el estatismo socialista y o mercantilista, que lo que hemos tenido en casi toda América Latina, salvo el Chile de Milton Friedman y los añorados Chicago Boys, ha sido socialdemocracia, entre comillas, economía mixta, abro comillas, neo-keynesiana, cierro comillas, e intervencionista, combinada con mercantilismo, entre comillas, o sea, un capitalismo tan ramplón y malo que se ha convertido en la burla y el hazmerreír de todas las variopintas clases de izquierda y centroizquierda que existen en el continente. Otros países como Cuba y después Venezuela, y antes fue el mismo Chile, en la nefasta e inflacionaria época del socialista Salvador Allende, se han ido al más extremo socialismo, y hoy por hoy no tienen una dictadura, sino una tiranía comunista
que les condena a una economía de penuria y escasez como la que vivieron la ex URSS y sus satélites europeas detrás de la, abro comillas, cortina de hierro, cierro comillas. Porque hay que recordar a todos quienes nos honran con su lectura que el socialismo es una película repetida. Primero, comienza controlando los precios, lo cual provoca escasez, ya que en lugar de dejar la determinación de los precios al mercado, o sea, a las leyes naturales de oferta y demanda, pretenden hacerla los arrogantes, abro comillas, ingenieros sociales, cierro comillas, desde una cómoda y bien equipada oficina burocrática y desde las alturas del poder. Se fijan precios por debajo del equilibrio de mercado. Entonces la gente demanda en exceso los productos y la oferta productiva no responde a ese inusitado incremento en el consumo. Segundo, luego se nacionalizan o estatizan las empresas, es decir, se pasa de la propiedad privada de los medios de producción a la mal llamada, abro comillas, propiedad social, cierro comillas, de los medios de producción. Es decir, en vez de que haya empresas privadas proveyendo bienes y o servicios, pasamos a su oferta a través de, abro comillas, empresas públicas, cierro comillas, harto burocráticas e ineficientes, a quienes no las mueve el, abro comillas, interés común, cierro comillas, como hacen creer a los más humildes e ingenuos de nuestros habitantes, sino el interés personal o particular de los burócratas de turno, dando empleo bien remunerado y pagado por nuestros impuestos a la militancia, entre comillas, del partido político socialista. Y tercero, hoy por hoy, en el moderno socialismo, quizá no se controlan precios ni se nacionalizan o estatizan empresas, pero sí que se nos aumenta desmedidamente los impuestos. En el Ecuador casi comunista de Rafael Correa, quien por cierto intentó pero no pudo colocarnos la soga y los grilletes a los ecuatorianos, y eso gracias a la dolarización de nuestra economía, y a que tenemos una fuerza de seguridad militar comprometida con los intereses de nuestro país, se elevó descomunalmente el impuesto a la compra-venta de inmuebles que denominaron plusvalía, entre comillas, un pomposo término de jeringonza marxista. Se le subió 10% hasta el 75%, argumentando sus fanáticos simpatizantes que eso no aplicaría a la primera transferencia de dominio, sino a la segunda. Pero igual, eso significa transferirle el 75% de la riqueza de los propietarios del inmueble al Estado. Un Estado, además, parasitario, obeso e incompetente. No era como esos estados nórdicos, que ahora por cierto cobran altos impuestos, pero al consumo, no a la producción. Además, ya no son países socialistas, sino capitalistas de libre mercado, donde la apertura y la globalización juegan un rol preponderante. Basta mirar con objetividad al destacado sitial que ocupan en el Índice de Libertad Económica, publicado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal cada año, para saber que no son países socialistas, sino capitalistas, igual que la China. Hoy por hoy, país comunista solo de nombre, ya que es la segunda economía a nivel mundial, desafiando a Estados Unidos en su liderazgo global. En la actualidad, Chile sigue siendo el país más liberal de América Latina y exclusivo miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pero ha descendido un tanto, y esto
al sucederse en los gobiernos una serie de partidos políticos de corte socialdemócrata para quienes lo que se hizo en los años dorados de Milton Friedman y los Chicago Boys es simplemente neoliberalismo entre comillas, y hay que virar esa página, hacer, abro comillas, reformas sociales, cierro comillas, porque, abro comillas, lo importante es el ser humano y no el capital, cierro comillas, y, abro comillas, hay que redistribuir riqueza, cierro comillas, más que generarla, abro comillas. Hay que tener una política social que devuelva a los pobres su dignidad, cierro comillas, y una serie de falacias sensibleras de ese estilo. A ese Chile lo dirigirá ahora Sebastián Piñera, a quienes los 5 reformistas y devolucionarios de América Latina no le consideramos liberal clásico, sino un mercantilista, lo cual podría ser preferible a la izquierda socialista de Bachelet, pero que de todos modos no va a hacer en Chile las reformas necesarias para salir del estancamiento económico en el que se encuentra sumido desde hace ya varios años ese bello país, como consecuencia de la política socialista allí instalada. ¿Cuáles son esas reformas que necesita Chile y toda América Latina? Como bien lo dice nuestro querido amigo y profesor Alberto Mansueti, son 5, ni una más ni una menos, y las han estado investigando hace ya varios años atrás en el Centro de Liberalismo Clásico. Primero, una reforma política que ponga al Estado en su lugar donde le corresponde, como monopolio legal de la fuerza y proveedor de bienes públicos, reconocidos por la ciencia económica, tanto por los fanatizados extremistas del liberalismo o socialismo, o sea, los, abro comillas, anarcocapitalistas, cierro comillas, o libertarios radicales, quienes nos llaman socialistas, entre comillas, a los liberales clásicos. Para ellos, el Estado debe desaparecer de un plumazo, y sin una razón lógica de peso para hacerlo, más que sus consabidas frasecitas de, abro comillas, amigos de la libertad, cierro comillas, abro comillas, los impuestos son robo, cierro comillas, abro comillas, todo debe ser privado, cierro comillas, etc. Seguridad, justicia y obra pública son las funciones que debería tener un Estado normal, pero únicas. Y así es en Hong Kong y Singapur, 2 de las economías más libres del mundo, según el antes citado Índice de Libertad Económica. Estas 2 naciones tienen sus tamaños de gasto público frente al Producto Interno Bruto de entre el 15% al 19%, que comparados con el 35% al 40% de nuestra subregión, nos parece bastante reducido. Esa es la forma. A menor tamaño del Estado, mayor eficiencia productiva y competitiva, e incluso menor corrupción, y por supuesto, mucho mejor calidad de vida. En síntesis, abro comillas, capitalismo para todos. Segundo, una reforma económica que nos devuelva el dinero desde el leviatán estatal a la ciudadanía. Para ello es imperiosa una sola reforma tributaria, el impuesto de las 3 U, entre comillas, como denomina Alberto a esta innovadora propuesta, o sea, un impuesto único, ese solito, uniforme, o sea, tarifa proporcional, no progresiva, y universal, o sea, para todos, sin arbitrarias discriminaciones estatistas o politiqueras. Alberto propone que la tarifa debe ser del 5% o 10%, y en ese solo punto discrepo respetuosamente con mi buen amigo. Considero que debe ser del 15% para poder cumplir con eficiencia y efectividad las funciones propias del Estado, a más de las 3 funciones sociales que vienen a continuación.
Puntos 3, 4 y 5. 3 reformas sociales: a la educación, a la salud y a las pensiones, que nos libren del apartheid, entre comillas, estatista que vivimos en América Latina, y que permitan a los más pobres de la sociedad escoger libremente el centro educativo, el dispensario de salud, las pensiones jubilatorias más decentes, a través de la administradora de fondos privados, AFP, de su preferencia. Además, la administración de las entidades de hoy son estatales. Será efectuada por sus actuales directivos, empleados, obreros y trabajadores. O sea, no se va simplemente a, abro comillas, mal privatizar, cierro comillas, que implica pasar de un monopolio público a otro privado, sino que se permitirá la libre competencia, con el subsiguiente gran beneficio para toda la gente usuaria de esos servicios, que ya no se verá obligada, entre comillas, a acudir a ineficientes entidades estatales. Con las 3 reformas sociales, en caso de que las instituciones privatizadas quieran tener verdadera clientela, entre comillas, no un mercado cautivo, obligatoriamente, entre comillas, tendrán que mejorar o serán absorbidos por sus casi siempre más eficientes competidores privados. O mejoran o quiebran. Así de simple y sencillo. Finalmente, para posibilitar que únicamente la gente entendida, culta y civilizada ejerza el derecho al voto, proponemos el, abro comillas, voto facultativo, cierro comillas, en la reforma número 1, o sea, no obligatorio a partir de los 21 años de edad. Somos conscientes que aún así irán a sufragar los más incultos, ingenuos e incautos de nuestros habitantes, de esos que venden su voto por un plato de comida, pero al menos minimizaremos su impacto, es decir, reduciremos el riesgo de que la incultura campee y sigan ellos votando por el peor y más estatista de los candidatos. Sabemos que nuestro proyecto continental despierta la rabia de los burócratas, acostumbrados a vivir de las jugosas rentas estatales, pero no tienen por qué temer de los empleados públicos eficientes, que los hay. Quienes sí deben temer, y en serio, son los pipones, entre comillas, aquellos que reciben su chequecito mensual sin trabajar ni hacer nada productivo dentro de las actividades estatales, generosamente ampliadas durante el estatismo. Así, por ejemplo, en mi país, Ecuador, pasamos de 15 ministerios en la época mercantilista a 45 ministerios en la era socialista de Rafael Correa, y hoy están en 36, ya en la época socialdemócrata menchevique de Lenin Moreno. Nosotros dejaremos en 5 los ministerios: 1, seguridad; 2, justicia; 3, obras públicas; 4, bienestar social; y 5, Ministerio de Economía y Finanzas. Además, dolarizaremos oficialmente la economía, y para eso eliminaremos los bancos centrales en cada país. ¿Te parecen radicales, entre comillas, estas medidas? Sí, puede ser, pero es la única manera de librarnos del estatismo y de su hijo legítimo, el socialismo, y su hijo bastardo, el mercantilismo. Los aranceles serán eliminados. Tendremos un puerto franco como Hong Kong. Colocaremos tarifas únicamente a cigarrillos y licores. Un momento, entre comillas, dirán los estatistas. Abro comillas. Podemos terminar tan libres y prósperos como Hong Kong, cierro comillas. Pues esa es la idea socialista. Recordemos que Hong Kong posee un ingreso per cápita de más de $50,000, es decir, cada hongkonés recibe una renta promedio anual de $50,000 al año,
o un poco más de 4.000 por mes. Mientras los ecuatorianos, por ejemplo, sobrevivimos con una renta de 6.000 anuales, es decir, apenas 500 al mes. ¿Ves la importancia del libre mercado y del liberalismo económico? ¿Gracias a quién? ¿Todo gracias a quién? Al británico John Cowperthwaite, ministro de Finanzas de Hong Kong entre 1961 hasta 1971, quien prefería confiar en la mano invisible del mercado que en los dedos torcidos de los burócratas, partidario de los bajos impuestos, por ende, de un menor tamaño del Estado, es decir, de una mayor prosperidad personal y social. Pero dejemos que sea el propio Alberto Mansuetti quien nos explique en qué consiste nuestro producto, el liberalismo clásico, y nuestras dos grandes marcas, las 5 reformas y la gran devolución, con la sapiencia y maestría que lo caracterizan. Saludos cordiales, amigos de la, abro comillas, mayoría silenciosa, cierro comillas, de América Latina. Al fin vamos a tener por quién votar en los próximos años, y no como siempre lo hemos hecho, por el politiquero estatista menos malo y menos socialista. Un abrazo liberal clásico, devolucionario entre comillas, 5 reformista, capitalista, de mercado y con la derecha. Pablo Zambrano Pontón, economista, magíster en periodismo, especialista en comercio exterior y marketing internacional, estudiante de PhD in Economics, profesor de la Universidad Central del Ecuador, escritor de varios libros de economía, analista económico, presidente del movimiento político, abro comillas, La Verdad, Libertad, cierro comillas, vicepresidente del Foro Liberal de América Latina, miembro activo de 5 reformas y la gran devolución.